Muy bien. Entonces, un segundo. Sesión 6. Solo para tener un orden de qué tópicos íbamos a presentar hoy día. Vamos a ver la sesión 6. Muy en teoría tendríamos que comenzar con los servicios complementarios y luego el examen parcial, pero creo que han quedado pendientes algunos conceptos sobre operación del sistema eléctrico. Lo revisamos y luego comento un poco sobre los servicios complementarios, sobre sus liquidaciones y pasamos al examen parcial. Bien, hoy día haríamos clase unos 45 minutos, luego 15 minutos de receso y ahí viene el examen parcial y con eso terminaría la sesión. Me comentan cuando puedan ver el archivo en PDF. Sí, y señor, se logra visualizar. Ya, genial. Entonces, ayer vimos aspectos importantes de la norma técnica de coordinación de la operación en tiempo real. Ayer he enviado el, la norma para que la puedan leer en su tiempo libre. Este es el resumen de lo que busca con regir o regular esta norma. Unos aspectos son las funciones del coordinador del sistema, que es el COES. Es coordinar, supervisar y controlar la ejecución de la operación en tiempo real del sistema siguiendo el PDO o su reprogramación, que también lo conocen como RDO. Ayer vimos que en un día puede haber hasta 4 o 5 reprogramas. Luego, determinar y disponer la aplicación de la configuración más apropiada del sistema para permitir su adecuada operación, considerando criterios de seguridad, calidad, economía y siguiendo en lo posible lo establecido en el PDO o su reprogramación, aunque a veces ya en los minutos antes de que se empiezan a ver pérdidas de suministro, hay veces decisiones que el operador tiene que tomar, ¿no? En tiempo real. Ya son coordinaciones que no te dan espacio para realizar el RDO. Ten en cuenta que tanto el PDO como el RDO eh, utilizan herramientas computacionales. Entiendo que el NSP tomaba cerca de 2 a 3 horas brindarte un resultado del reprograma. De repente, si hay alguien del COES en la sesión, pueda tener el dato exacto, pero entiendo de que era una de las tantas dificultades que tenía este software. Entonces, con el Yupana se trató de mitigar. Entiendo que el tiempo de corrida es menor, pero todas maneras requiere cierto eh, esperar, ¿no? Esperar el resultado, al menos una hora, entiendo. Y bueno, una hora no vas a esperar cuando puedes tomar la decisión en tiempo real, ¿no? Ya son este, soluciones hoy que tienes que realizar en el momento. Lo siguiente es el coordinar y supervisar la ejecución de las actividades que conlleven un cambio del estado operativo de los equipos. Cuando el nivel de tensión es superior a 100 kV, hemos visto que superior a 100 kV es una tensión de muy alta, considerada muy alta tensión. Los integrantes del sistema, o generadores o transmisores, están autorizados a coordinar directamente las maniobras en sus instalaciones a niveles de tensión inferior a 100 kV, son de alta tensión. En casos excepcionales, el COES puede ampliar los alcances de sus funciones a otras instalaciones, ¿no? Lo que a su criterio afecten la calidad o seguridad del sistema. Luego, coordinar y disponer, autorizar a los integrantes del sistema la ejecución de maniobras y órdenes operativas para garantizar la seguridad del sistema y calidad del servicio, siguiendo en lo posible el PDO y su reprogramación. Ese es un trabajo muy importante del COES, ¿no? El coordinar, el llamar a tal central para decirle, ingresa o sube la potencia en 40 megawatts, porque ese es el resultado del programa, ¿no?
Si es una central con embalse de regulación horaria, nos llama y les puede pedir que aumenten la potencia, disminuyan la potencia. En el caso de centrales térmicas lo mismo, ¿no? Puede ser una central térmica que esté en su potencia mínima y el resultado del PDO indica de que tiene que subir la potencia, entonces ahí llama al centro de control de la otra empresa o de la empresa térmica y le pide que aumente la generación. También coordina inyección de reactivos o consumo de reactivos cuando el nivel de tensión está próximo a incumplir la tolerancia. Dirigir el restablecimiento del sistema luego de producida una perturbación. En estado de emergencia, determinará el estado del sistema y dispondrá las acciones para su restablecimiento. Bueno, vimos que también el CODES tiene una sección para los análisis de fallas, pero previo a llegar a la etapa de evaluación, también el CODES, dentro de sus funciones está el restablecimiento. Bien. Control de frecuencia en el sistema eléctrico de potencia. Bueno, esto está correlacionado con la sesión 6. De hecho, ya había comentado en sesiones pasadas que toda esta información, la estructura del curso está correlacionada entre sí. Te la voy a estar mencionando. Creo que desde la sesión 1 inclusive ya estábamos hablando un poco de lo que es los servicios complementarios. Uno de ellos es el control de frecuencia, ¿no? En el sistema eléctrico de potencia. La frecuencia es 60 Hz, tiene una tolerancia de más o menos 0.36 Hz. Hablando de tolerancias, bueno, ustedes en sus casas, o alguna actividad que hagan todos los días, por ejemplo, puede ser, si ayudan en la cocina y les piden 250 mililitros de agua, ustedes llenan su taza o su jarra con lo que indique la regla de la jarra, ¿no? Ustedes podrían jurar o asegurar al 100% de que están entregando 250 mililitros. Pues no. Siempre hay espacio para el error. Será 250.05 mililitros, 249.05 mililitros. Hay una tolerancia, ¿no? ¿Es el fin del mundo si es que le dan menos? No. Es un ejemplo como para que se den cuenta de que el dato exacto es un concepto irreal, ¿no? O sea, siempre se tiene que manejar tolerancias. En este caso, la tolerancia para la frecuencia que nosotros mismos utilizamos con nuestros equipos es de 60 Hz y más o menos 0.36, ¿no? Entonces, hay acciones que tienes que hacer para que esa frecuencia esté dentro de ese rango. En ambos estados, estacionario y falla. O sea, estacionario, situación normal. Dinámico, si es que sale el servicio no central, tu sistema tiene que ser suficientemente robusto para que mantenga la frecuencia en estos límites. Para tener un óptimo control de la frecuencia es tener una adecuada sintonización de los diferentes equipos de regulación de frecuencia, tales como son la primaria y secundaria en otros sistemas. O sea, en Perú no tenemos definido una regulación terciaria. Se está conversando, bueno, ya les compartí donde pueden ver los resultados de la evaluación del Comité de Reforma del Sector Eléctrico y empiezan a hablar sobre posible regulación terciaria. De momento, primaria y secundaria en Perú. Condiciones de operación, bueno, la frecuencia de referencia coincide con la nominal en 60 Hz, salvo circunstancias especiales, o lo hablamos la semana pasada, ayer, en la clase pasada, de que por resolución ministerial y por las condiciones que teníamos en el 2008, se operó una frecuencia de 5 Hz y la finalidad de disminuir la restricción de suministros, ¿no? Se deshabilitaron relés de mínima frecuencia de algunos distribuidores.
En el 2008 se presentó corte de suministro hasta el orden de 450 megawatts entre clientes libres y regulados. Entonces era necesario hacer una mejora en cuanto este, a mejorar el tema del suministro, entre otros temas, asegurar el suministro para principalmente clientes regulados, que creo que eran los más afectados. Bien, ¿qué pasa con una falla, no? En una falla, ¿y cómo se recupera la frecuencia de este sistema? La sensibilidad de la carga con la frecuencia y la inercia del sistema ayuda a frenar la caída de la frecuencia. Entonces, cuando hay una falla de un equipo, y todavía tienes esa demanda que está consumiendo, lo que va a suceder es que la generación de ese equipo va a ser tratada de ser cubierta por la reserva primaria de otras centrales, ¿no? Entonces, otras centrales, digamos que estaban operando con 100, de un momento a otro vamos a subir a 104. O si está en 50, va a subir a 52. Entonces, ahí va a depender de cuál es su capacidad de respuesta a la caída de esta central. La intención es que la frecuencia recupere sus niveles pre-falla. Bueno, también otra opción que puede suceder es la actuación del esquema de rechazo de carga, ¿no? ¿Qué pasa si no es suficiente la respuesta de las otras centrales del CEIN? Ya estaríamos necesitando, ¿no? Retirar carga, o sea, empezar a hacer el rechazo. Rechazo por mínima frecuencia y van saliendo de operación, o sea, van saliendo los consumos de algunas cargas. Luego, la actuación del esquema de rechazo y la acción de la regulación primaria, y hablamos de esto. Luego, la acción de la regulación secundaria, ¿no? Si bien es cierto, la regulación primaria es obligatorio y básicamente todas las centrales mayores a 10 megawatts que no son RER están obligados a hacer esa reserva. O sea, ¿y qué quiere decir en términos, digamos, técnicos sobre... mejor voy a hablar sobre una sobresimplificación de esta regulación primaria. Si tú tienes disponible para generar 100 megawatts a tope, o sea, digamos, si fuera el caso de una central hidráulica, estás generando con 100 megawatts con todo el agua que hay, tú deberías de generar en realidad 96. Y tienes esos 4 megawatts de reserva en caso se necesite, ¿no? Y ese es básicamente cómo debe de funcionar la reserva. Ese RPF actúa de manera automática, así que tú no tienes control sobre eso, ¿no? O sea, la frecuencia baja, entonces la generación de tu central va a aumentar automáticamente, porque lee, ¿no? Es un loop que hay, es un sistema de control. Lee que hay menos frecuencia, entonces lo que va a hacer es generar un poco más. O genera un poco más, y tú has debido de tener agua, de alguna manera, o disponible agua, o el recurso, para poder atender esa generación adicional que la máquina te está pidiendo. Bien, aparte de eso, si de repente tienes las condiciones para atender la regulación secundaria de frecuencia, también es una opción, ¿no? De que tú puedas tener, si tienes, por ejemplo, un embalse de regulación horaria, y estás asignado a la regulación secundaria de frecuencia, es probable que en momentos estacionarios estés generando 20 megas, cuando en realidad tienes la capacidad para generar hasta 80. ¿Qué sucede? Cuando hay una falla, o simplemente se está cayendo la frecuencia, para no hablar solo de fallas, se cae la frecuencia, entonces tu función, como tú estás asignado
a brindar el servicio de regulación secundaria, lo que vas a hacer es generar más, porque se está cayendo la frecuencia. Entonces generas más y subes tu potencia de 20 a 80. Este servicio de regulación secundaria requiere que tú hayas hecho pruebas previas con el CODES, haber coordinado, haber sido calificado para dar el servicio. Eso es un procedimiento 22, indica cómo puedes calificar para brindar ese servicio de regulación secundaria. Y una vez que estás calificado, se declara una fecha inicial y a partir de esa fecha, todos los días tú ofertas, ¿no? Comunicas al COES en el programa diario de operación, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Ahorita son las 10 de la mañana. El COES ya ha recibido todas las ofertas de reservas de regulación secundaria de todos los agentes del CEIN y está haciendo la corrida para buscar lo más óptimo, ¿no? Y esta optimización, vimos que es una función objetivo de mínimo costo, también incluye estas ofertas de regulación secundaria. De repente, Chévez dice: yo puedo ofertar 80 megas de regulación secundaria, y decir que es más o menos 80. O Calpa puede decir: yo oferto 40, más o menos 40. Bueno, de hecho, Calpa tiene para ofertar mucho más. O también, si mal no recuerdo, está Cañón del Pato o Carhuaquero. Una de las dos centrales. Esas dos centrales. Bueno, no, de hecho, si quisiéramos ver las centrales que están calificadas, nuevamente podemos recorrer a la página web del COES. Y en COES vamos a lo que es operación, programa diario, 2022, mayo, día 22. Ven acá la ítem de reserva secundaria de frecuencia. Y aquí pueden abrir las unidades que están calificadas. Todas estas son las unidades que están calificadas. Actualmente lo que se busca es tener 184 megawatts en la base, 189 en la media. Bueno, domingo tiene media y base. Eso es hacia arriba y hacia abajo también, ¿no? También, pues ahorita ya hay ofertas hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo, 175 en la base, 184 en la media. Aparentemente para los días domingo tiene otro rango, ¿no? Y bueno, esta es la decisión. A ver, vamos a ver si está listado aquí. No está listado. Entonces tenemos a Chaquia, Chimay, Platanal, Cañón del Pato, Carhuaquero. Starcraft tiene todas sus centrales, bueno, los de mayor tamaño calificadas para brindar el servicio. Bien. Y bueno, Boyeros, también hay centrales térmicas, ¿no? ¿Una central eólica, una central solar puede brindar este servicio? No, en realidad no puede, porque no tiene control sobre el recurso, ¿no? Estas centrales de alguna manera tienen un control sobre el recurso. De repente algunas centrales de pasada que puedan ver acá, tienen de todas maneras un pequeño embalse que puede todavía ayudarte a suministrar. Y acá como se lee, bueno, por ejemplo, Chaquia es una central con un embalse de regulación bien considerable. Chaquia tiene, este es el margen de reserva, ¿no? Va de 143 a 229, o sea, su generación puede oscilar. ¿Y qué pasa si es que rebosa? Cuando ya hablamos del principio de compensación, ¿no? Si rebosa el agua, el operador tiene la posibilidad de reclamar al COES el costo de oportunidad, ¿no? El COES igual lo calcula, o sea, el COES también estima el costo de oportunidad, pero el generador también puede indicar: oye, esta energía, este agua que yo he rebosado es agua que yo estoy perdiendo, entonces no generarlo en el despacho. Entonces el COE lo que hace es dos corridas, una corrida asignándole a esas centrales el RCF y otra
no asignándoles el RCF, hace un match y con eso comprueba cuánto debió haber sido la operación de estas centrales con RCF y sin RCF. Entonces eso es la diferencia, es lo que se les compensa. Por el agua, en teoría, entre comillas, rebosada, o también hay un costo de oportunidad también por línea de tiempo, ¿no? De repente, ahorita esta central de Chacya está operando en estas horas, este, pero en estas horas justo se da que es el costo marginal mínimo, menor costo marginal que hubiera sido si es que despachaba constante todo el día. Ahí también hay una especie de costo de oportunidad que no estoy muy seguro si es reconocido o no. Me parece que tiene ciertas condiciones este costo de oportunidad. Pero bueno, eso es parte del negocio. Estas centrales son voluntarias, ¿no? O sea, ellos tienen que evaluar si realmente les es conveniente ofrecerle servicio de regulación secundaria o no. Obviamente por el servicio también hay un ingreso, ¿no? Es un ingreso adicional que existe por este servicio. Estamos en si aumenta la reserva para la regulación primaria de frecuencia, puede evitar la caída de frecuencia. En realidad, es un debate ahí. La reserva primaria de frecuencia, no recuerdo cuánto es el porcentaje actual. Esto lo fijan todos los años, ¿verdad? Hay resoluciones anuales que Sinermin publica para indicar cuánto es la reserva primaria de frecuencia. De repente, por 2 puntos en el parcial, alguien puede decirme cuál es la reserva primaria de frecuencia declarada para el 2022. 2.8. 2.8. 2.8%. ¿En avenida y estiaje o solo en avenida? Bueno, creo que me parecen ambos. ¿Cuál es su nombre? Alessandro Torres. Alessandro Torres. Alessandro. Alessandro. Listo, Alessandro. Te estoy apuntando. Entonces, sí, esto lo publica anualmente. Me parece que en la última semana de diciembre lo publican por el medio oficial del diario El Peruano y ya los operadores de los centros, de las centrales de generación tienen que estar atentos a esta publicación y hacer las coordinaciones en su lógica de control. Bien. Autorregulación, efecto de la carga. Dependiendo de la componente de la carga en cada instante, esta reacciona frente a la frecuencia. Cuando baja la frecuencia, algunas cargas bajan su potencia. No he leído mucho sobre alguna compañía que tenga instalado esto. Parece una buena solución para que la demanda también atienda la frecuencia. ¿Qué sucede? Ahorita, si es que tú te desvías de la reserva primaria de frecuencia, o sea, tú estás obligado, ¿no? Hablamos de que la regulación primaria de frecuencia es una obligación que tienes, pero también es obvio que hay la posibilidad de que no cumplas con esta regulación primaria. Entonces, al no cumplir con esta regulación primaria, tiene que haber sido una penalidad. Entonces, si mal no recuerdo, lo que hacen es calculan cuánto ha sido el impacto total en todo el sistema, y las centrales que han incumplido son las que pagan todo ese monto. O sea, si tú no has incumplido, te salvas de pagar la regulación primaria. Y aparte de la determinación del incumplimiento, que creo que lo que hace es pagar los servicios de regulación secundaria. Algo así estaba, de que los que incumplían con la regulación primaria de frecuencia terminaban pagando los servicios de los que ofrecían la regulación secundaria. Esto es, digamos que ha sido algo discutido, pero al final ya es algo que quedó. Sí, yo también estaba viendo sobre eso hace un año. Creo que
esa es la figura actual. O sea, si tú incumples, obviamente hacen un ranking de qué empresas incumplen y mientras más incumples, más es lo que remuneras a los que ofrecen el servicio de regulación secundaria. Inercia del sistema, fuerzas inerciales se oponen a cambios de frecuencia, ¿no? El sistema de potencia tiene muchas fuentes de inercia, tales como los generadores y el grado de mallado de la red. Tomando como referencia los generadores conectados a la red, la inercia del sistema cambia en los diferentes periodos del día, mínima y o sea, es cierto, ¿no? Hay propia inercia de la red para poder cambiar la frecuencia. Pero igual ya tienes, mientras actúa la inercia, también actúa la reserva primaria de frecuencia y eventualmente la reserva secundaria, ¿no? La idea es atender. Bien, hablemos un poco más de la regulación primaria de frecuencia. Cómo se define, se refiere a la acción automática e inmediata de los reguladores de velocidad de los grupos generadores ante cambios súbitos de frecuencia. La respuesta para la regulación primaria debe estar disponible en los siguientes 10 a 15 segundos después de ocurrido un evento y ser sostenida hasta los 30 segundos. Estas cifras las publicó EXEP durante el 2020. Si queremos ir más al detalle, podemos nuevamente recurrir a la página del COES e ir a lo que es el marco normativo y procedimientos técnicos. Puede ser que haya cambiado algo, ¿no? Acá tienen el procedimiento 21, que es de reserva rotante para regulación primaria de frecuencia, publicado justo en esos meses, así que me parece que tienen a la mano la última información. Bien, entonces baja la frecuencia, como dije, es un sistema de control, hagan de cuenta que es un loop que mide constantemente la frecuencia y conforme mide la frecuencia comunica al sistema de control de que tienes que disminuir o subir la velocidad, ¿no? En el regulador. Una banda muerta quiere decir que si está dentro de este rango, no haces nada, ¿no? También la idea no es que desgastes tus equipos por cambios ínfimos, ¿no? Si es que el cambio, un buen regulador tiene una banda muerta de más o menos 0.05. Si ves que hay una variación de la frecuencia de 0.04, no haces nada, no mantienes las condiciones que tienes. Pero si el cambio se realiza que está viendo que la frecuencia está bajando, haz menos 0.1, por ejemplo, ya tiene que empezar a actuar. Entonces, el rango de frecuencia del cual se inhibe la actuación del regulador de velocidad. Bueno, entonces también es la curva, en base a una curva, ¿no? Una potencia activa o carrera del cero y versus la frecuencia. Entonces, obviamente, para cada nivel de potencia, bueno, van comprobando que está dentro de la banda. Bien. Gráficamente la regulación primaria de frecuencia es la siguiente, ¿no? Es el primer paso, la primera respuesta que hay. Respuesta a los gobernadores de velocidad, la tail frequency, no sé dónde se ese término. Bien, es como se lee este gráfico. Estamos en 60 Hz, normal, condiciones normal. Empieza en 60.1, pero empieza a disminuir. Acá estamos en el tiempo, ¿no? En el instante de tiempo entre las 16:44 y las 6:46, la frecuencia bajó mucho menos en realidad ni siquiera llegó a la tolerancia, ¿no? Pero ya está bajando considerablemente. Entonces, al bajar considerablemente, ya da indicios de que debe iniciar la respuesta primaria. Entonces empieza a actuar la reserva primaria
Y una vez que empieza a actuar la reserva primaria que como comenté, ¿no? Si es que son centrales que están 96 megawatts, porque reservaron 4, ya deberían de estar empezando a operar en 100 megawatts. Sube, las centrales que dan la reserva primaria de frecuencia, en este año me imagino que estaba el margen en 2.9%. Y bueno, regulación secundaria de frecuencia. Se refiere a la acción manual o automática sobre el regulador de velocidad de uno o varios grupos de generadores con el objeto de recuperar la reserva de regulación primaria y llevar la frecuencia al valor de referencia, que es 60 Hz. La respuesta para regulación secundaria debe iniciar los 10 a 20 segundos después de iniciar el evento y sostenida. 30 minutos tiene que estar sostenida, ¿no? Si no, también no califica, y puede ser también un indicio de un trámite, bueno, no un trámite, sino que da indicios de que el COES debe de evaluar si realmente esta central está cumpliendo o no con lo ofrecido, ¿no? Porque de todas maneras es una oferta que tú realizas. Y si no estás cumpliendo realmente con tu regulación secundaria, pues, pues se te puede, no creo que se te llegue a cobrar, pero al menos se te puede iniciar la evaluación del retiro de listados de unidades disponibles para suministrar este servicio. Bien, RPF y RCF. Una vez iniciada la actuación de la revolución secundaria, los grupos generadores que participaron en la revolución primaria inician el regreso. Bueno, tiene lógica, ¿no? Y esto es automático, entiendo, porque no, el COES no coordina o no tiene medios de comunicación para controlar cada una de las centrales y su RPF, así que es el RPF la que al final mide el valor de la frecuencia y conforme ven que el RCF está haciendo su trabajo, va disminuyendo la frecuencia. Una variación de potencia, se mencionó, no se vio de que hay tiempos de operación para el RPF. Entonces, mientras la reserva secundaria va actuando, la reserva primaria va empezando a disminuir. Y la reserva terciaria debería entrar, en este caso no tenemos reserva terciaria, así que lo dejamos solo en reserva secundaria y reserva primaria. La resolución secundaria de frecuencia es la siguiente, ¿no? Es el segundo tramo, ¿no? La primera línea de batalla es la regulación primaria, que es, como mencioné nuevamente, es voluntaria, pero acá ya entran las centrales a las cuales se les brinda este servicio complementario. Nuevamente, ¿no? Es un servicio complementario. Es un servicio en el cual, si quieres, aportas, si no, al menos en el tema de la resolución secundaria, ¿no? La resolución secundaria sí es voluntaria. Y obviamente hay una remuneración, ¿no? ¿Dónde vemos las remuneraciones de estos servicios? Bueno, nuevamente vamos a la web del COES, mercado mayorista, liquidaciones. Mercado de corto plazo hemos visto que son principalmente las liquidaciones de energía, de potencia, pero si queremos ver los servicios complementarios, por sí tiene su propia línea, ¿no? Servicios complementarios e inflexibilidades operativas, que las mencioné en clases pasadas, una de ellas, como es la de tiempo mínimo de arranque entre unidades o tiempo mínimo de operación de las centrales térmicas, pero también hay otras más que también son calculadas, ¿no? Y estas tienen su propia sección para mostrar cuáles son las liquidaciones, y acá se puede ver que a algunas centrales se les está pagando, por ejemplo, por los servicios complementarios, ¿no? RCF y reactivo, que son los dos únicos servicios complementarios que hay. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, algo que se me haya escapado? Bien, vamos a continuar.
La reserva secundaria de frecuencia como que se coordina mediante un AGC, Automatic Generation Control, que al final es un sistema que lee la frecuencia de distintas plantas y al final eh, controla automáticamente, ¿no? El principal aporte es que es automático, ¿no? Antes, digamos, incluso con la reserva secundaria de frecuencia, había bastante actividad manual. Este Automatic Generation Control toma bastante información sobre la frecuencia. También tiene el despacho económico y al final define, ¿no?, si aumentar o disminuir la generación. Calcula la desviación de la frecuencia e intercambio entre áreas para después corregirlas a través de un proceso automático de envío de comandos. Esto es lo que hace que las centrales que aportan el AGC cambien en tiempo real. En tiempo real, el seteo de una central de generación que está dando el RCF cambia constantemente. Si gustan, podemos ver. Bueno, creo que vimos la vez pasada el despacho de Chévez, que se ve cada 15 minutos. Y vemos que oscila, ¿no? Al menos en el despacho. En el ejecutado, es probable que también sea de esa manera. Las centrales necesitan un set point. Bueno, el set point es el valor referencial que le ingresas para la energía activa. Si es una central que no está calificada para brindar RCF y por lo mismo no ha sido coordinado el que esté con el AGC desde el COES, tú lo podrías setear en 40 megawatts, porque bueno, se entiende que salvaste 4 megas de reserva, lo seteas en 40 megawatts. Y obviamente con la frecuencia va a cambiar, ¿no? Pero va a cambiar 40.1, 40.2, 40.3, 39.8, así. O sea, es prácticamente una constante, es una línea, porque es un seteo, ¿no? Es un seteo que llega al nivel del regulador de velocidad y tensión, y con ese input de 40 megawatts de seteo, hace que en el tiempo real no se desvíe mucho ese valor, a excepción de que haya cambios en la frecuencia. Pero cuando tú estás en AGC, el seteo cambia automáticamente, ¿no? Y no es que haya un operador que esté cambiándolo ya 20 ahorita, luego en un minuto 21, no en un minuto 50, en el siguiente minuto 60, no sé, no hay ese operador, es un AGC que al final es el que cambia el seteo de esas unidades que están destinadas para entregar el servicio de reserva secundaria. El AGC es utilizado en las interconexiones internacionales también para controlar las potencias de intercambio, que son potencias previamente determinadas desde el punto de vista comercial. En caso de contar con un AGC para un solo sistema unificado, se podría hacer el AGC en modo de frecuencia constante, que es, creo que, el uso principal que le damos en Perú, el objetivo para la frecuencia. El control de tensión también es otro servicio complementario. Vimos de que acá el mercado mayorista de electricidad reconoce dos servicios complementarios, que son servicios complementarios de RCF y de reactiva, ¿no?, que son inyecciones para mantener la tensión, ¿no? El control de voltaje está relacionado con la calidad de suministro en un sistema eléctrico potencial referido a los niveles de tensión. El control de tensión se puede realizar de las siguientes maneras, ¿no? De manera local con el sistema de compensación, y donde la ubicación de la carga puede ser manual o automática. A distancia, subiendo los reactivos de las centrales de generación cercanas a la barra de carga. Manera local quiere decir que puedes ir al trafo y hacer un cambio con los taps, por ejemplo. A distancia puedes subir reactivos de las centrales de generación cercanas a la barra de carga, inyectando, consumiendo reactivo, bueno, principalmente inyectando, ¿no? Inyectando, en el caso de centrales, por ejemplo, hidráulicas o térmicas, que tienen la posibilidad, porque tienen una curva de capabilidad, les puedes pedir que inyecten más reactivos.
y a través de la compensación en el sistema de transmisión. En este caso creo que habla de los bancos de condensadores. La secuencia para mejorar los perfiles de tensión en las barras de transmisión son las siguientes, ¿no? Usar el máximo de las reservas de potencia reactiva de las unidades de generación en función de sus curvas de capabilidad. Tú puedes, bueno, los coordinadores de la operación piden inyección de reactivos, ¿no? Bueno, no pueden hacerlo a su libre albedrío, tienen que ver las curvas de capabilidad y en base a eso exigir o pedir que inyecten potencia reactiva. Bueno, y si no pueden, las centrales deben de expresarlo mediante un correo, entiendo, para que puedan ser considerados como una inflexibilidad, algo que no está dentro algo que no está dentro de la ficha técnica, ¿no? O sea, que no se está teniendo el dato exacto en la ficha técnica por alguna razón que puede tener esa central, ¿no? En su momento. A veces cuando se inyectan muchos reactivos y a la vez también se está inyectando potencia activa, la temperatura del bobinado incrementa, ¿no? Y bueno, nuevamente, ¿no? El CODES puede coordinar la operación en base a los datos que él dispone, pero las decisiones de operación son del generador. Acá, si nosotros vamos a la página web del CODES y vemos la ficha técnica de cualquier central, vamos a ver, de repente está el de Kawa, y vamos al detalle, a veces publican acá las curvas de capabilidad, entonces ahí vemos que hay un archivo, ¿no? No sé si me permitió descargarlo. Ahí sí están, ¿no? Las curvas de capabilidad de algunas centrales. Y no se puede descargar. Bien, debe ser por la seguridad de mi red. O de repente no ha cargado nada del CODES. Igual y esa información se podría conseguir de algún otro medio. Pero es información que el CODES dispone para poder tomar las decisiones de las inyecciones de reactivos. Pero nuevamente tengo ese problema. Sí, habría que ver, a lo mejor el CODES también lo puede haber guardado cálculo de capabilidad. Evidentemente ya se puede ver. Veamos de alguna. Me parece que hace el mismo error. Ahora sí, ya. Bien, esta es la curva de capabilidad. Potencia reactiva, potencia activa. A ver. Tenemos esto bien. Ya. Esta es potencia activa. Esta es la potencia activa. Aquí. Si la central está operando en 200, los máximos reactivos que le puedes pedir es que inyecte hasta 75 aproximadamente, o que consuma 60 reactivos. Si está en 150, lo máximo que puedes pedirle es que inyecte 125 reactivos. Acá está claramente la curva de capabilidad. Y esta otra curva, bueno, tiene que ver también con la temperatura del ambiente, entiendo. Hay dos condiciones, ¿no? La temperatura ambiente de 104, 47. Pero ahí lo tienen. Entonces, esas curvas de capabilidad son los que le dan la potestad al COES de alguna manera pedir inyecciones de reactiva en caso de ser necesario, ¿no?
Usar equipos de compensación reactiva, bancos principalmente. Redistribuir la generación activa reactiva. Usar la reserva fría hidráulica, la reserva fría térmica, conectar, desconectar líneas, efectuar rechazos de cargos si fuera necesario. Más detalles, procedimiento 9 del COES. Tensiones de operación en el CEIN. Según la norma técnica de calidad del suministro eléctrico, la tolerancia es de 5%. Veamos que en muchas de estas tensiones está definido en 60. Nosotros decimos 60 G, 60 de tensión o 66, ¿no? 66 me parece que es lo que más se comenta, pero podemos ver que hay diferencias. Estas diferencias obedecen también a que se pueda definir para una zona la tensión de transmisión, de tal manera que las instalaciones que se conectan a ese nivel de tensión tienen este dato y de alguna manera con ese dato también puedan coordinar sus propias protecciones o también la relación de transformación. Eh, esto no es no funciona con valores estándar, ¿no? O sea, en la práctica, para cada zona se define un nivel de tensión, que al final es el que se comunica a esa zona. Por ejemplo, Chiclayo 226 es el nivel de tensión, entonces si yo me quiero conectar a esas barras, debo de considerar que el nivel de tensión es 226. De tal manera que ya, bueno, cuando llego al usuario final en 220, haya hecho las relaciones de transformación, o la cadena de transformación hasta ese nivel. Bien. Desde el punto de vista del control de frecuencia, cuando no había AGC en coordinación con el centro de control de la empresa que regula frecuencia, control de frecuencia de 60 Hz. O sea, antes del AGC esto era obligación del centro de control, o sea, era parte de la responsabilidad a tiempo completo del centro de control para estar controlando la frecuencia, ¿no? Pero el AGC ha facilitado bastante el trabajo. El control secundario de la frecuencia se realiza con el AGC. En caso de un sistema aislado, controlar la frecuencia del sistema de 60 Hz o un valor diferente para realizar maniobras de conexión de equipos. Básicamente ello porque el estatismo del sistema en un sistema aislado es mucho menor a la del CEIN. Bien, hay sistemas aislados, lo vimos desde la primera clase y bueno, se ha visto de que este control ya no lo puede ver el centro de control del COES, pero sí está enterado de las coordinaciones que debe de realizar las empresas involucradas en esos sistemas aislados para mantener ese Hz. Un ejemplo que les puedo dar sobre esto, CAWA a veces está trabajando en sistema aislado para abastecer a la zona de Pativilca, porque se desconecta Cepano, hace la subestación de Paramonga Nueva. Entonces, cuando se desconecta esa subestación, CAWA abastece prácticamente la carga. Todo lo que genera CAWA es prácticamente para la zona de Pativilca. Y ahí el que tiene el control del sistema o la responsabilidad de mantener a 60 Hz es CAWA, ¿no? Entonces, ahí también hay un control de frecuencia que se tiene que gestionar. Realizar el seguimiento para que las unidades de generación cumplan con sus reservas de reserva primaria, reserva secundaria. Dependiendo del CSI, se encuentra en estado de alerta de emergencia y llevar la frecuencia del CSI dentro de las tolerancias del estado. Control de tensión, coordinación con el centro de control. Las empresas controlan las tensiones de las barras de tensión entre los márgenes permitidos. 2.5% de la tensión de operación. Esta debe ser la tolerancia de operación, pero me parece que para que active las compensaciones la tolerancia es de 5%. O sea, operas en 2.5% de tensión de operación de tolerancia, pero si escapa la tensión a más de 5%, ya empiezan a aplicarte las penalidades. Verificar que las unidades de generación se encuentren con márgenes de potencia reactiva y poder suministrarla ante alguna contingencia. Y verificar que los SBC se encuentren con márgenes de potencia reactiva, sistemas de compensación reactiva, etc., para poder suministrarlo ante alguna contingencia. Bien, yo creo que lo dejamos en esta diapositiva, hemos avanzado bastante. Y los veo a las 11 para el examen.
Ah, no sé si hay algún comentario de parte del grupo ASME. ¿Sí, ingeniero? Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bien, entonces a las 11 retomamos para poder iniciar con el examen. Ya, está bien, ingeniero. Gracias. Son las 41. Bien. A menos que alguien hable, indique que pida un minuto para conectarse. Creo que no, no es el caso. Bien, igual los que no hayan podido entrar a tiempo y requieran alguna revisión, ahí ya coordinamos qué puedo hacer. Pero hubiera sido bueno que dé el examen de hoy porque está súper sencillo. Bien, sin más, empezamos. Desde el examen parcial. Escriba, año de publicación de la Ley de Concesiones Eléctricas. Esta es para escribir. Son unas cuantas nomás las que son para escribir. Creo que debía haberle puesto menos tiempo a esta, pero ya, ni modo. Bien, uy, de todas maneras hemos tenido disparejo. Ah, sí, publicación de la Ley de Concesiones Eléctricas ha sido 1992. Vamos a la siguiente. Bien. Acá escriban una respuesta. Es escribir, pero tranquilos, acá tienen tiempo. El costo marginal es el costo de cubrir el incremento de 1 megawatt hora adicional de... Y pongan qué completa esa oración. Hay como 3
tres respuestas admitidas, pero vamos a ver qué es lo que coloca qué es lo que colocan como respuesta y en base a eso evalúo si hay al menos un puntaje parcial, ¿no? Hay respuestas que sí tendrían 0. Si ponen, no sé, de combustible, por ejemplo, si ponen combustible, bueno, eso es 0. O sea, que tiene que aumentar en 1 megawatt hora para que eso sea asumido como el costo marginal. Bien, los que pusieron demanda, consumo, excelente. Vamos a ver. Claro, demanda, consumo, ha sido alguien puso en demanda. Bueno, creo que solo una persona puso demanda. Del CEIN creo que es una respuesta que podría ser considerada. Igual y creo que sí, o sea, básicamente si la demanda aumenta en 1 megawatt hora, el costo de cubrir ese incremento es el costo marginal. De repente lo puedo considerar como una pregunta. Pero también sería correcto poner el megavatio adicional. Megawatt hora adicional. Claro, si está en horizonte horario, puede ser el megavatio adicional, ¿no? Megavatio hora adicional. Claro, claro, sí está bien. Ya, sino que como me quiero basar en lo que es la definición del costo marginal. O sea, de repente por la redacción no ayuda a encontrar una respuesta. O sea, si pones la demanda adicional es muy, muy libre, ¿no? Pero la definición normal es como que el costo incremental adicional. Bueno, en este caso sería el megavatio adicional. Ya. ¿Y el consumo normal también podría ser o no? Sí, está consumo. O sea, me parece que una respuesta como que aceptable es el consumo. O sea, yo me quiero basar en lo que puse en las diapositivas, ¿no? O sea, ahí, en todo caso, susténtenme No sé, pero no sería, la demanda no es energía adicional de energía, pues, aumenta la energía. Esa es la demanda. No. Yo lo que quiero que me definan cuál es el costo marginal, ¿no? Claro, pero la demanda indirectamente es energía, lo que estás aumentando. De energía. Sí, megawatt buen punto. Claro. El costo de cubrir el incremento de 1 megawatt adicional de energía. Energía también está bien. O sea, sí. Claro, porque es demanda. O electricidad. Está correlacionado con la demanda, energía, electricidad. No, El producto podría ser producción. Pero lo que busco es que entiendan cuál es el concepto. Me parece que energía va a ser aceptado también. Energía adicional, sí. Pero es que, ¿no? claro, bueno, en mi caso puse Carga el también. megavatio adicional. No sé si eso sería correcto. El megawatt adicional. Claro, porque según Sí, no, acá ya está megawatt adicional. Ya voy a evaluarlo, en todo caso, para no quedarnos entrampados acá. Bien. A ver, no sé cómo continuar con el Summit. Ya tengo que dar clic a las. Ya, esto. Tengo que dar clic, ya. Energía, energía. Bien. Electricidad va. Energía adicional. Carga. El producto. Sino que se han puesto muy filosóficos con algunas respuestas. Vamos, producto, producción, electricidad. Esto sí no creo que pueda aceptarlo.
Subnormal. Es que no es que es normal, ¿no? Unidad adicional. Dice ahí. Esto también va una unidad adicional. Bien. Sí, yo creo que avanzamos y luego el resto, si tiene algo que debatirme, me escribe para continuar. Bien. Veamos. Es que no puse scoreboard en algunos. Ya. ¿Cuál es el posible costo marginal del siguiente sistema? Ahí tienen 100 segundos. Ahí tomen su tiempo. Posible costo marginal, ¿no? Despreciando pérdidas de transmisión. Perfecto. Hidroeléctrica. Central hidroeléctrica, 2 soles el megawatt hora, de acuerdo a lo que vimos ayer, ¿no? A la fijación tarifaria. Térmica gas, térmica diésel, térmica gas, dependiendo si es ciclo abierto, ciclo combinado, ciclo abierto 25, ciclo abierto 27, ciclo cerrado 24 y térmica diésel 180. Si una central diésel atiende el incremento de 1 megawatt, el costo marginal está en... Ahí está. Creo que los he ayudado, pero vamos a ver si están atentos. No se estresen mucho por responder rápido, ¿no? Porque igual no es que entre al bolo esto de responder rápido. 15. Ya. Es mejor que lean la pregunta y busquen la respuesta. No se estresen por responder rápido porque no estamos calificando el tiempo, sino ya la afirmación correcta. ¿Cuánto fue la producción eólica y solar del 2021 a nivel mundial? Hágame esa hornilla por ahí. Apágala. No, la otra. Muy bien. Perfecto. Si un consumidor cuenta con una demanda máxima de 1000 kilowatts, ¿qué tipo de usuario es? Muy bien. Ajá. Aquí sí quiero, no sé si nos alcanza tiempo para sustentar, pero es opcional. Puede ser o regulado o libre. Cuando eres menor a 200 eres regulado, cuando eres superior a 2500 eres libre, y en el rango entre 200 y 2500 tú puedes elegir si eres regulado o libre, ¿no? Bueno, opcional creo que es ambiguo, así que vamos a ver. ¿Cuál es el precio de la energía promedio del mercado de contratos? En el mercado de contratos, ¿a cuánto se están firmando los precios de la energía? El que fue a la página sin el link a chismear, ahí puede tener la respuesta de mano. Muy bien. ¿Cuántos subcomités conforman el COES?
bien. ¿Qué afirmación es falsa sobre los eventuales resultados de la reforma del 92? Recuerden que estoy buscando la falsa. Muy bien. El COES es producto de la reforma, de hecho. Electrolima dejó de operar, sí es cierto, ¿no? El índice de electrificación aumentó, también es cierto. El COES no existía. Y continuó el racionamiento a nivel expreso de reforma. Es falso. Creo que los que marcaron la 10 podrían sustentarlo, pero los que marcaron la roja y el azul no tanto. Sí. ¿Qué modelo de mercado de la industria eléctrica tenemos aquí? ¿Es un monopolio, monopolio, mercado mayorista, mercado minorista? Muy bien. Es de hecho el nombre del curso. ¿Qué afirmación es verdadera sobre el mercado mayorista de electricidad? Muy bien. Consumidores no saben quién generó su energía, no es un pool. Los generadores reciben los pagos al costo marginal, no al costo variable. Porque esto significaría de que los hidráulicos reciben ingresos a 2 soles, ¿no? ¿Hay alguien que tiene el micro encendido y lo pueden apagar? A menos que tengan alguna opinión. Y existe libre competencia en generación, pero no existe libre competencia en transmisión. O sea, solo hay competencia en generación y bueno, vimos que la transmisión y la distribución son monopolios naturales, ¿no? Que se regulan en base a un sistema de tarifas. Y tienen ingresos garantizados, obviamente, para poder asegurar su inversión. Bien. Nos quedan 10 preguntas sobre el COES. ¿Qué es correcto? Bien, administra el mercado de corto plazo. Coordina la operación a mínimo costo. O sea, maximizando ingresos, tendríamos que preguntarnos maximizando a función de quién, ¿no?
Este, el COES coordina para que a todo el CEIN le cueste menos la operación. Ya vimos un ejercicio de cómo lo hace, un ejercicio simple. Y si ustedes trabajan en una empresa, obviamente en la empresa lo que va a buscar es maximizar sus ingresos, pero si yo soy el COES, no voy a velar porque, por ejemplo, las hidráulicas ganen más, ¿no? O sea, el COES lo que minimiza el costo de todo el CEIN. Las hidráulicas ya harán pues sus inversiones propias, ¿no? Para maximizar ingresos, no sé, eficiencia energética, etcétera. Pero el despacho que hace el COES busca la minimización de ingresos. La hidráulica, si quiere mejorar ingresos, lo único que tiene que hacer pues es de repente invertir en regulación secundaria o mejorar sus sistemas, en los consumos, servicios auxiliares, pero no puede la hidráulica exigir, por ejemplo, que se le destine la operación en horas donde el costo marginal es más elevado. Eso no lo puede hacer. Puede con sus embalses estacionales descargar el agua justo en las semanas en las que se sabe de que va a haber un mantenimiento en la planta de gas. Cuando hay mantenimiento de planta de gas y hay expectativa de que el costo marginal se dispare a $180, lo que haces es tratar de coordinar que justo en esas semanas descargues más, pero esa es una forma de que ellos pueden optimizar sus ingresos, maximizar ingresos, pero eso es desde el punto de vista de la generadora. Desde el punto de vista del COES es la coordinación de la operación a mínimo costo. Es un ente privado sin fines de lucro y lo que sí hace es administrar el mercado a corto plazo. Bien. Cuando el esquema marginalista no funciona, ¿qué solución puede traer inversiones en generación? Pongamos en el escenario en el que el sistema marginalista no funcionó. ¿Qué puedo hacer yo para atraer a inversiones en generación? Está dentro de las diapositivas. De repente el parafraseo no ayuda, pero... Muy bien, licitaciones de energía. Bueno, no voy a hablar de esto después. ¿Cómo promover las inversiones que empleen recursos naturales más limpios que los combustibles? Muy bien. Finalmente, bueno, sobre este tipo de preguntas, ¿qué encarece el producto final de energía y cambia la curva de oferta y demanda? Muy bien. ¿Cuál no es un subsidio? ¿Cuál de estos no es un subsidio? Muy bien, contrato de suministro, el PPA. La prima RER es un subsidio para las empresas que entraron con subastas, las 4 subastas que hubieron, un precio que ellos indicaron, al cual ganaron y que
que obviamente está por encima del mercado spot, entonces esa diferencia requiere que se le pague una prima. Fondo de Inclusión Social Energética es un subsidio para que se atienda a más personas la energía. Reserva Fría de Generación es un subsidio para poder nosotros en el sistema tener un 30% o asegurar un 30% de reserva. Eso requería de que a estas empresas que inviertan en estas centrales frías, o bueno, las centrales térmicas principalmente estén en stand-by y estén disponibles, ¿no? En caso que haya alguna necesidad de que entren a atender ese porcentaje. Obviamente esa inversión requiere de subsidio porque muy probablemente estas centrales no entran en operación, entonces hay que subsidiarlas. Y bueno, el contrato de suministro PPA es un acuerdo entre un generador y un cliente final, ¿no? Faltan 5. ¿Qué se comercializa en el mercado de corto plazo? Potencia, energía, RER, potencia, energía, o energía y reserva secundaria, o potencia e inyección de reactivos. Muy bien, potencia y energía. ¿Qué remunera la potencia? ¿O qué reconoce la potencia? Los ingresos por potencia. Mejor, hubiera sido mejor expresar eso. Muy bien. Inversión, seguros, gastos administrativos, etc. No es parte de la fijación del costo marginal de corto plazo. Muy bien. El menor valor no es parte. O sea, el primer paso es, determinas cuál es el costo variable de todas las unidades de generación. Luego, conforme se atiende a la demanda, se ordena la generación que atendió esa demanda de menor a mayor y eliges el mayor valor que representará el costo marginal. El menor valor, no, porque el menor valor es 0, porque son las eólicas y eso no es el valor que eliges. Esto. Bien. Con la ley del 2006 que se instauró. Muy bien, tanto el COES como Sinelmin ya eran instituciones instauradas previo al 2006. COES 1996, Sinelmin parece que el 94, y Subasta RER es 2012 aproximadamente. El mecanismo era necesario porque no se daban las señales de precio necesarias de mercado para que empresas que se dedican a la instalación de proyectos de generación vengan a Perú, porque el precio de suministro para las distribuidoras estaba muy por debajo del costo marginal, ¿no? No habían esos incentivos.
Características del mercado de corto plazo. Ah, ups. Acá les pude haber inducido el error. Ah, menos mal que no. El mercado de corto plazo está vigente desde hace mucho antes del 2006. O sea, el mercado de corto plazo son las transferencias entre de potencia y energía, que están incluso desde la ley de concesiones eléctricas. Tiene liquidez y eficiencia, y los servicios complementarios, bueno, esto no es parte del mercado de corto plazo. Los servicios complementarios se reconocen y son complementarios, como su nombre le dice, al mercado de corto plazo. El mercado de corto plazo lo que se busca es reconocer energía y potencia, pero no es todo eso, ¿no? Por eso el mercado mayorista de electricidad, me gusta hacer la fórmula: mercado mayorista de electricidad es igual a mercado de corto plazo más servicios complementarios. Servicios complementarios ayuda a que este mercado de corto plazo no... O sea, ayuda a diferenciarlo, ¿no? Mercado de corto plazo, energía y potencia, ya, pero esta energía y potencia que involucra, bueno, que invirtamos en reserva, en atención de reactivos, y también tengamos la reserva de primaria y secundaria, ¿no? A eso se aboca. Y finalmente creo que es la última pregunta. Generación del 2021. ¿Cuánto fue la generación del 2021? Aprox. Excelente. Uy, acá cayeron varios. Gigawatt hora, tendrás que multiplicarlo por 1000 a esta cifra para poder llegar a la producción, a la generación realmente del sistema, ¿no? Hablamos en todo caso de 54.000 gigawatt hora. Y en el 48 fue la producción del 2020 aproximadamente. Profesor, ¿no es gigawatt hora? No, terawatt hora. Terawatt hora. La empresa donde yo trabajo, que tiene 2 centralitas eólicas de 83 megas y 30 megas. Mira lo que, para que más o menos tengas una idea. Esas 2 centrales en todo el año generan 440 gigawatt hora. 440 gigawatt hora. Entonces ya 54 gigawatt hora, pues obviamente no es la respuesta. Tera es 1000 gigawatt, y a los que estuvieron atentos igual no se desmoronen, hay todavía un final que voy a tratar de que esté más ordenado que el parcial, y el final, dependiendo de cómo nos fue en este parcial, les bajo el nivel un poco, y también hago repasos que posiblemente sean necesarios revisando las respuestas que ahora, ¿no? Hay algunas correcciones que tengo que hacer, por ejemplo, la pregunta de los puntos marginales, y nada. Igual, nuevamente, si hubiera alguna consulta, duda o alguna precisión que quieran sobre el examen, les hago llegar. Y como con este aplicativo me es fácil descargar todas las respuestas, puedo preparar una especie de solucionario que lo puedo usar para estudiar. Bien, mi lado, eso es todo. No sé si tiene algún comentario el grupo ASME. Me parece que no. No, ingeniero, disculpe, mi micro está un poco mal. No, está todo bien. Me preguntan cuándo se van a enviar las notas.
Sí, yo creo que en el transcurso de esta semana, para poder cerrar la página y también recibir sus preguntas con tiempo, ¿no? Ya, En ingeniero. esta semana debería ser. Listo, entonces estamos en contacto. Igual le comunicamos todos a los participantes. Perfecto. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Ingeniero, a todos por conectarse. Hasta luego.